y estará colgado en internet. Ya están colocados en internet y en información en difusión. Continuamos con el turno de palabra que se había generado antes. Buenas tardes. A ver, yo soy valenciano, pero estoy en la acampada de Barcelona desde el primer día, ¿vale? Y este documento que está colgado en la web de acampada de CN, wordpress.com. Hola. Lo primero que quiero deciros es que a mí hoy me da vergüenza estar aquí. Pues me alegro por usted. Me da vergüenza porque desde el minuto 0 se ha perdido el respeto completamente. ¿Vale? Más allá de leer el borrador de aquí, que la palabra borrador dice bastante de él. El de aquí, el de Barcelona, el de Lepe. A ver, un segundo, ¿vale? Yo no sé si el borrador que hay aquí es de aquí o no es de aquí, pero si se cuelga en la página, todo el... A ver, ¿quién lo cuelga en la página? Vale. ¿Me dejáis un segundo? Vale. Si se cuelga en la página, se entiende que es de aquí. Pero aparte de eso, los puntos de Barcelona, los puntos de Madrid, los puntos de aquí son comunes. Puede haber más en un sitio, más en otro. Puede que ahora no sean comunes. Pero yo creo que el fin es que lo sean, ¿no? Más allá de que haya medidas que puedan servir en Barcelona y aquí no, o en Madrid y aquí no. Pero la idea yo creo que es hacer un fin común. Si no hacemos un fin común, ¿qué hacemos aquí? Nada. La revolución. Vale, cada uno por su lado, como hasta ahora, que así nos ha ido. Pues yo lo primero que quiero pedir es que por favor se recupere el respeto. Si alguien quiere leer los puntos de Barcelona que más le gustan, los que menos, pues muy bien, se leen. Que queremos los de aquí, leemos los de aquí. ¿Qué vamos a venir a debatir los de aquí? Pues debatimos los de aquí, pero sin perder el respeto. ¿Vale? O sea, yo no sé si hoy moderaba el grupo de poesía o el de cocina, pero aquí hay un montón de gente súper enfadada, gritando por todas partes, que eso no iba a ningún sitio, más que a lo como los de ahí enfrente. A ningún sitio. Con Rita. Hola. Bueno, yo también... Gracias. También apelo a la tranquilidad. Yo creo que en parte también estamos muy cansados, llevamos una lucha muy larga y hasta cierto punto es normal, pero bueno, yo creo que esto, estamos todos aquí escuchando y hay que respetar a todos los que hablen y punto, ¿no? Yo quiero comentar una cuestión. Creo que los puntos que vamos a defender están muy relacionados también con el futuro del movimiento. Aquí hemos podido ver un descenso en la participación en la asamblea, hemos podido ver un cansancio acumulado, creo que tenemos que verlo, no vamos a engañar a nosotros mismos. Y mucha gente que creo que está aquí se está preguntando ¿qué vamos a conseguir? Entonces yo creo que los puntos que tenemos que defender tienen que estar muy en relación con el futuro del movimiento, que en mi opinión pasa como un paso muy claro, muy contundente con las manifestaciones del día 18. ¿Por qué? Porque van a ser en todo el Estado, o en gran parte, perdón, 19. Porque van a ser, por lo menos, en gran parte del Estado, y porque yo creo que pueden y que deben ser masivas. Y yo os voy a dar mi opinión. Mi opinión es que para que sea masiva hay que organizarla, convocarla desde ya, de llegar a los millones de personas que nos están viendo y dedicar el esfuerzo a convencerles de que esta es su lucha. Y para eso, en mi opinión, tenemos que salir ya con un documento, con unos puntos concretos, que luego lo podemos desarrollar, y es bueno desarrollarlo, pero con unos puntos concretos que podamos decir, esto es lo que defendemos. Por eso luchamos por lo menos hasta el día 19 y luego seguiremos discutiendo. A la barbaridad
perdona. No, esto que lo a ver, ¿puedo estar un minuto más? Y lo que quiero decir también, y ya con esto acabo, que en mi opinión, el punto concreto que más conecta con la mayoría de los y las trabajadoras, de los parados, las paradas, los inmigrantes, etcétera, son los puntos de Barcelona, y yo creo que tenemos que votarlo, y que la democracia significa intentar el consenso, y si no es posible el consenso, que la minoría pues tiene que adecuarse a lo que opina la mayoría. Bueno, repetimos que a partir de mañana estarán disponibles para todo el mundo en internet, ya están en internet, y estarán también información para todo el mundo. Hola, yo no soy moderadora y no lo voy a volver a ser más. Primero porque necesito que aquí la gente sea personas, no somos perros, no podemos hablarnos como nos estamos hablando. Aquí estamos trabajando.